Para ti. Parece ser que hay un caballo de menos. Yo diría que sobran dos. Y sí, llegó el día en que voy a hablar sobre una película de western. El día que voy a hablar sobre una película de vaqueros. Cuando hablé sobre, o cuando hice el video sobre mis directores favoritos, mencioné a Sergio Leone, el director de la película de la que vamos a hablar ahora, y dije que cuando lo descubrí a Leone, junto con él descubrí no solo un subgénero, sino que a su vez logró convencerme de que me gusten los géneros como el western. Las películas de vaqueros no eran una películas, o no era una historia que a mí me atraía cuando yo era adolescente, no me terminaba de gustar. Sin embargo, con Leone, ya más de grande, a los 23, 24 años aproximadamente, que vi esta película, quedé impactado por la complejidad de la historia, por lo bien definidos que están los personajes, por cómo interactúan y por cómo se va desarrollando la misma hasta llegar a su desenlace final. Con Sergio Leone logré no solo conocer una técnica o un estilo narrativo, sino también un gran guión, o por lo menos grandes guiones, grandes historias, grandes argumentos. También con él hay que tener paciencia porque las películas de Leone suelen durar entre 3 y 4 horas. Largas, son largas. De hecho, esta película dura 3 horas. Pero hasta que llegó su hora, así se titula en España, para Latinoamérica se llamaría Érase una vez en el oeste. Es para mí la obra maestra de Sergio Leone. Para mí es el mejor western que he visto hasta ahora, porque a partir de ahí comencé a ver más películas sobre vaqueros y esta es la que más me gusta, acompañado por Charles Bronson, Henry Fonda, Claudio Cardinale y Jason Robards. ¿De qué va esta película? ¿Cuál es la hipnosis? Bien, de golpe aparece un hombre misterioso que no quiere revelar su nombre ni su identidad. Aparece en un pueblo en búsqueda de Frank. Frank es un forajido que tiene bajo control a todo un pueblo, bajo su, bueno, a lo que era esa época, ¿no? Una especie de caudillo, una especie de tener a todos bajo la intimidación, bajo la fuerza, una especie de coacción violenta, ¿no? Sin embargo, Armónica quiere vengarse de él porque en el pasado le hizo algo muy, muy grave. Esta historia es una historia de venganza, es una historia de revanchismo, es una historia en donde uno de los protagonistas quiere vengarse por lo que le hizo el otro en un pasado y esa herida permanece abierta. Es una historia en donde Armónica, este hombre misterioso, que no vamos a saber su nombre, pero lo vamos a apodar como Armónica, porque se la pasa tocando una armónica, va a contar con dos grandes aliados. Jill, que sería el personaje de Claudia Cardinale, y Cheyenne, que sería el personaje de Jason Robards. A partir de esta alianza, claramente estratégica, van a lograr entre los tres sacarse encima a Frank, que es un tirano hijo de puta. De esto va hasta que llegó su hora. Toca un poco y alegra a tu hermano. Con esta película, Sergio Leone cerraría la trilogía del dólar. Es decir, para comienzo de la década de los 60, Sergio Leone filmaría por un puñado de dólares. Luego creo que en el 65-66 llegaría El bueno, el malo y el feo, que ya más adelante voy a hablar también de este western que es un clásico. Y para el 68 ya llegaría hasta que llegó su hora. Sería una trilogía de película de western spaghetti. Ennio Morricone, que es el que compuso la banda sonora, indudablemente se inspiró de una forma maravillosa porque la banda sonora de esta película es una de las mejores que he escuchado. El guión está bien pulido, el guión está muy bien hecho, acá nada pasa porque sí, acá está todo muy bien explicado, toda la historia está bien estructurada. Además, contar con un director como Sergio Leone que sepa contar la historia con su talento, con ese estilo narrativo muy propio de él, lo hace todo mucho mejor.
pero el guión lo que más me gusta es justamente lo bien definido que están los personajes. Hasta el misterio juega a favor, porque el protagonista, Armónica, que no se sabe nada de él, ni su nombre, ni de dónde viene, más adelante en la película, a medida que se va desarrollando, vamos a ver qué fue lo que le pasó, cuál es un poco su pasado, pero no más que eso. Después tenemos a Chayanne, otro personaje secundario, que es un ex convicto, que huye y se tiene que refugiar en ese pueblo, que es un pueblo chiquito, pequeño. Después está una viuda como el personaje Jill, de Claudia Cardinale, que indudablemente una mujer sola en esa época era raro, no era común, ni tampoco estaba bien visto. Así que ella se va a refugiar un poco, entablando una amistad entre Armónica y lo que sería el personaje Cheyenne. De ahí en más, lo que vamos también a entender un poco el criterio, el contexto histórico en que se va a desarrollar esta historia, que es a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Otra mentalidad, otros valores, otros principios, otra forma de ver el mundo y de interpretarlo. ¿Por qué? Frank, que sería el antagonista de esta historia, protagonizado por Henry Fonda, trabaja para un para un empresario corrupto. El empresario este está poniendo mucho dinero para que se construya una red ferroviaria y una estación de tren. Frank sería como la mano armada de este empresario. Frank sería como el que se encarga de corromper y de asustar y de amedrentar y de asesinar incluso, porque él tiene como una especie de grupito, una especie de pandilla, ¿no? Que todos responden a él. Entonces, esta historia es una historia entre la necesidad y a su vez el deseo de venganza por parte de Armónica, que de forma muy inteligente va logrando armar alianzas para aislar a Frank, desprotegerlo, ¿sí? De tal forma que el grupo entero lo termina traicionando a Frank por una cuestión de dinero, por una cuestión económica. Pero, ¿qué tan personal se tomó esta revancha, esta venganza de Armónica? Que incluso cuando intentaron asesinar a Frank, Armónica lo defiende porque quiere ser él quien lo asesine. En un duelo, en una época en donde se creía, o por lo menos se tenía el principio de la hombría, ¿no? El afrontar las cosas por uno mismo, sin depender, sin necesitar la ayuda de nadie. De hecho, hay un pequeño diálogo entre Armónica y Frank en donde dice que este tipo de hombres, como ellos se caracterizan entre sí, está desapareciendo y está emergiendo un nuevo tipo de hombre. Se refiere al empresario corrupto, por supuesto, que ya seguía más por el dinero, por la burguesía, esta forma aburguesada de ver las cosas, ¿no? Donde el dinero todo lo puede comprar, incluso voluntades inquebrantables. Estamos hablando también de un cambio de época. Y esto me gusta porque evidentemente es así. Del siglo XIX al siglo XX, la burguesía y el pensamiento materialista económico comenzó a reemplazar muchos valores y principios. Ya el honor, la lealtad y la nobleza queda despojado y se le da un nuevo lugar a lo que es el materialismo y las necesidades económicas. Bien, dicho esto, que me pareció interesante porque en la película lo mencionan y es una de las cosas que más destaco justamente, me encanta el suspenso que maneja Sergio Leone en esa película. Esas miradas, esas tomas en detalle, el encuadre de la cara de los actores, esos silencios, esos comentarios. La película es muy redonda, las actuaciones son lo más destacables. Yo la verdad quedé embelesado con Henry Fonda. Henry Fonda me parece una cosa brillante. Su actuación, su mirada, lo bien que interpretó ese ser malvado, ¿no? La banda sonora de Ennio Morricone es una cosa de locos. Es exquisitez pura. En fin, considero que Hasta que llegó su hora es uno de los mejores western. Considero que es una de las mejores películas de vaqueros. A mí logró convencerme de que este género vale la pena ver. Y eso que era bastante resistente a ver este tipo de películas. Así todo logró convencerme. Es una pena que no haya ni una mención, no haya tenido ni una nominación a los premios Oscar. Para mí, Sergio Leone es un gigante del cine. Después de esta película vi más de él y me parece un tipo muy destacable. El bueno y el malo y el feo es una película de culto. Y Érase una vez en América también es una película de culto. Es la película más larga que vi en mi vida, 4 horas dura. Más adelante voy a hablar de esa también. Pero sí, a mí me gustó mucho porque cuando una película está bien contada, aunque sea un argumento sencillo, que no es el caso, pero aunque sea un argumento sencillo, cuando una película está bien contada, vale la pena ver. Aunque dure 3 horas, vale la pena ver. Así que nada, gente, tenía esta deuda personal, ¿no? De hablar o de hacer una crítica, hacer un análisis
Más una narrativa que análisis de lo que sería esta película hasta que llegó su hora. Gente, ando con mucho laburo, ando con los tiempos muy acotados. Voy a ver si logro cambiar esto y comenzar a subir los videos los fines de semana como hacía antes, en vez de los miércoles. Así que antes también de terminar, quiero saludar a mi novia Lucía, que está atravesando por una situación muy particular. Ofrecerle todo mi apoyo y todo mi amor, todo mi cariño a ella. Mencionarla también. Lucía, te amo. Yo sé que todo va a salir muy bien. Así que nada, gente, al resto agradecerles que hayan visto el video hasta el final. Pedirles que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan. Y vernos el domingo, porque voy a hacer todo lo posible para volver a subir videos los domingos. Así que nada, gente, hasta la próxima.